Yo quiero hacer, una vez escuché de una persona muy famosa en el país, hay que hacer 16 proyecciones y análisis. Carajo. Mira, tú puedes hacer 50 y el que no se te ocurre es el que pasa. Porque si el riesgo es lo que sucede cuando tú ya imaginaste todos los escenarios posibles. Eso es el riesgo. Entonces, Empresas que duran 100 años. ¿Qué cosas hacen? Yo creo que más que hacer en qué cosas creen, pues yo creo que para que una empresa supere los 100 años, supere, no sé, los 50 años, más allá de las acciones que son necesarias, tiene que haber una creencia. O sea, porque correcto. nada se sostiene tanto tiempo si no hay, digo yo, una creencia detrás. Correcto. ¿Qué cosas más o menos hace una empresa de 100 años? Lo primero es preguntarnos si queremos. O sea, si la razón por la cual nosotros estamos dirigiendo esta compañía es para que permanezca. Porque mucha gente dice, no, yo quiero que mi empresa me dé plata y cumpla mis sueños. Sí, y a veces la palabra permanencia no está presente, No. por lo menos de manera clara, pues. Correcto, es como que no, algo no se habló. No se habla nunca y no sabemos si lo que estamos persiguiendo es esto. También, ojo, también porque al principio realmente no está claro. O sea, la gente inicia Sí. un negocio y No, y yo al creo que principio- lo primero que no se le viene a la mente es que, bueno, esto podría durar 100 años. Total, Porque y a veces hay que- muchas prioridades cuando se Y está... hay estrés. O sea, es como que, Exacto. mira, yo no sé si va a durar 100 años, pero con que dure este mes es bastante. Correcto, por eso. Pero, Pero como más o menos cuando llega un momento, te voy a comentar como mi experiencia personal Ok. y tú me comentarás la tuya. Un día que yo dije, o sea, esta es mi experiencia personal, no ok. es la de mis clientes. Ok. Hubo un día que yo dije, coño, lo que hacemos es súper chévere. Hay un propósito. O sea, lo que hacemos es súper chévere. Veo cómo los dueños de empresas cambian no solo su forma de pensar, sino su vida. Mejoran su relación con sus negocios. Le hacemos la vida más fácil. Y yo creo que esto debería seguirse haciendo, aunque yo no esté. Ok. Ese día yo dije, coño, o sea, esto debería hacerse, aunque yo no lo haga yo. Por eso, descubriste un propósito. Sí, entonces creo que hay un momento de la compañía que, como bien lo dices, no es al principio, porque en el principio hay como mucho caos, en el que el dueño se debe hacer la pregunta si quiere que eso le trascienda. O sea, si ellos quieren que cuando ellos no estén, quede algo vivo que ellos construyeron. Me imagino que esto es lo que la gente siente cuando va a tener hijos, supongo yo. No sé, no sé si la gente lo piensa, ¿no? Pero es como, mira, hay algo que yo creo que va a funcionar cuando Claro. yo no esté. Claro, ahora, claro, de ahí se desprenden un par de temas. Uno, que bueno, que hacia dónde vas a ir, si te vas al tema netamente corporativo o te vas al tema familiar. O sea, si esto si tú quieres trascender con tu familia, es decir, que tu familia sea la que te suceda, o si esto es un modelo corporativo, bueno, que va a crecer con toda la... Ojo, no es que las empresas familiares no crezcan, solo que hay básicamente, para ponerlo en contexto, hay dos grandes maneras de ver una empresa. Desde el punto de vista corporativo, que dentro de las corporaciones hay distintas aristas, y el punto de vista familiar, que es cuando usted quiere que su familia lo suceda o junto con usted construya esa Correcto. empresa. Entonces ese es el momento en que se toma... Yo no creo que sea una decisión, y esta es mi opinión personal. Ok. Desde mi experiencia no he conocido a dueños de empresa que diga, bueno, a partir de este momento esto va a ser... Sí, no. Es como una convicción. Y es una consecuencia de un cúmulo de creencias. Esa es mi Ok, opinión, ¿no? ok. Es decir, este tipo, como lo que tú me comentas tal cual, o sea, mira, esto yo creo que vale la pena, esto se puede seguir haciendo, más allá, y yo creo que está tácito el tema de que, bueno, que es un buen negocio, eso tiene que estar presente, no es que yo voy a trascender una idea de que no y funciona. nadie quiere durar 100 años con un negocio que todas las decisiones que te hace tomar son difíciles y te saca canas verdes, ¿sabes? Sí, claro. O sea, claro. eso no sucede. Correcto. Cuando un dueño ve su negocio como una serie de problemas constantes, No se le viene o a la sea, es cabeza como quiero nunca el salir de tema de este peo ya. trascender. No es algo que esa idea de trascender no está en la barajita. Ahora no es una pregunta, te lanzo, es un comentario que también se me viene a la cabeza, y es el tema de
las empresas centenarias que conocemos, tanto en Venezuela como por referencia en otras partes, sí tienen en común que, bueno, de que esa conversación que tú tuviste contigo misma la tuvieron personas de otras generaciones. Correcto. Ahora, ¿tú crees que haya personas de generaciones más recientes Pensando eso. que estén teniendo esa conversación? Y se puso denso. Dios mío, no lo sé. No lo sé, pero la gente que nos esté viendo, que tenga menos de, ¿qué? 40 años. Sí, sí. Menos de 40 años puede escribir aquí abajo y dejarnos si han pensado que su empresa dure 100 años. Yo lo veo complicado porque con mi generación, las conversaciones que tenemos siempre es de gente que quiere experimentar, que quiere hacer diferentes cosas, que se aburre fácilmente. Y que quiere crecer rápidamente. Sí, que quiere crecer rápidamente y que les gusta la adrenalina. La verdad es que yo no nací así, yo creo que yo debería haber nacido, no sé, en los 50 probablemente, pero soy mujer, no era buen momento para nacer en los 50. Pero mi perspectiva es a largo plazo, pero sí entiendo que las generaciones, quizás mi generación o gente por debajo de 40 años, a lo mejor puede estar buscando otras cosas. Eso es posible. Además que lo que sí me he dado cuenta de la gente contemporánea conmigo es que quieren trascender ellos, no las compañías. Y eso va en contra, de las empresas que duran 100 años. Correcto. Porque cuando uno quiere construir una empresa que dura 100 años, tú pasas a ser una persona que pone un granito más a algo que va a ser muy grande y que mucha gente va a contribuir con eso. Y que tú ya sales del centro de atención. Sí, hay un tema cultural con que la trascendencia personal. O sea, llevándolo a temas técnicos, todo el tema de marca personal, de reconocimiento. Hay una frase que tú dices siempre, que no me acuerdo, que es como que el problema de esta generación es que está buscando ser famosa y no ser útil. Y no ser útil. Ojo, no la digo yo, por si acaso, no la dije yo. Originalmente te lo dijo Churchill. Ajá. Bueno, imagínate. Hace 80 años. Lo dijo en la Segunda Guerra Mundial, imagínate. Creo lo dijo incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Ok. No, todavía no era... Pero entonces ese problema no es nuevo. Claro, exacto. Por eso todavía no era ministro de Relaciones Interiores, que fue su primer cargo, y después fue primer ministro de Dara. Fue mucho antes de eso, porque él veía como... recuerda que el sistema parlamentario británico es muy particular. Correcto. No hay leyes escritas, sino que todo es lo que se pongan de acuerdo en ese momento. Y de ahí nació esa frase. O sea, me imagino que él vio gente que quería destacarse por encima del bien común. Ok. Entonces, eso obviamente aplica al tema que estamos hablando de las empresas, porque bueno, si usted quiere ser famoso y usted quiere ser reconocido y trascender con su nombre y apellido, probablemente la empresa no lo acompañe, no lo va a acompañar de la misma forma. También entiendo que puede haber mucha gente que diga, sobre todo los que se dedican a temas de marca personal, no, te haces famoso tú, entonces toda la marca que tú impulses. No funciona de esa manera. Eso no es así tal cual como lo dice esta gente de marca personal. Sorry por ya dañarle la niñez. Sí, y además, normalmente, y eso lo hablábamos también en una clase hace un par de meses, que cuando hay líderes dentro de las compañías que son figuras muy fuertes, se hacen centrales, que todo gira alrededor de ellos. El famoso caso de Steve Jobs, por ejemplo. No lo veo. Más egocéntrico y magnético. Pero él era muy enfocado en que la empresa funcionara, ¿sabes? Como sí, pero es que había un tema de ego. O sea, había un tema de pero ego. Es que toda la gente tiene empresas tiene que tener ego. Porque Obviamente, pero en el caso de él era superlativo, o sea, porque se apoyaba en y aquí la gente mira a funar. Yo en lo particular, otra vez, esta es mi opinión, y las opiniones se pueden dar así libremente. Yo no, en lo particular, no creo que Steve Jobs haya sido talentoso. Talentoso desde el punto de vista que la gente piensa que él hacía las cosas. Que es un as en la tecnología. Sí, como que era buen ingeniero. Nunca jamás. Fue pésimo ingeniero. De hecho. Yo creo que ni siquiera se graduó. Sí, exacto. Él no sabía nada, pero tenía una habilidad que era Tenía una habilidad con la gente. Es decir, para identificar a la gente, para inspirar a la gente. Para fuetear a la gente. Para fuetear a la gente, sí, muchísimo. Pero más allá de que él haya creado tecnologías o no. Pero sí estuvo detrás de una filosofía. Sí. Y creo que eso sí fue algo que aportó. Claro, y es lo que sostiene de pie a Apple. O sea, eso es innegable. Cuando hay unas figuras muy fuertes, lo que termina pasando es que todo gira alrededor de este líder, esta figura importante, y cuando ese líder se va, muchas veces las empresas pierden esa esencia cuando este líder no se enfocó en que esta forma de pensar, esta forma de vivir esta cultura, lo trascendiera a él.
¿ok? Y buscar gente que creyera en eso, sino que se centró en que él era lo que mantenía como el sol Correcto. del sistema solar, mantenía pegado todos los planetas, ¿no? No se preocupó por cultivar la cultura. Hay gente así y cuando se van es complicado. No Steve Jobs porque se fue y se murió y todo bien. Mucha gente piensa que porque Warren Buffett es famoso no ha hecho eso y la verdad es que Warren y Charlie bueno, Charlie se murió, se la pasan es leyendo y leyendo el periódico y hablando entre ellos, así que sí generaron una cultura de gente haciendo lo correcto porque ellos nunca ejecutaron nada. De hecho, tienen la fama de que sencillamente contrataban a la gente correcta, impregnaban la cultura y dejaban hacer y no se metían más nunca. Correcto. ¿Sí? Sí creo que estas figuras de líderes muy fuertes, regresando al tema de si la gente es joven o no, creo que también es un tema de una etapa de edad, porque si Winston Churchill dijo a esos 80 años, quiere decir que a lo mejor es algo de la juventud y que no es de la época. Creo que ahorita es peor o se ve más por las redes sociales, Sí, pero claro. creo que no es algo atado a la época, sino a lo mejor a la edad. Pero yo sí creo que cuando uno tiene esta visión de que yo quiero esto que trascienda y que sencillamente yo sea la chispa o yo sea un granito de arena, pero que esto funcione con aportes de otra gente y que funcione más allá de mí, eso es un buen primer paso para crear algo que dure 100 años, que puede ser una empresa, una fundación, no sé, cualquier cosa. Cualquier tipo de estructura, organización. Bueno, los padres fundadores. Los padres fundadores de Estados Unidos. O sea, crearon una vaina que ha pasado, bueno, hoy están... For July. Happy Hoy for es July. 4th of July, así que, bueno, duró todo este tiempo. ¿Y Sí, hay cuántas todavía. enmiendas? Nada más. 27, 28, O sea, si crearon no me una equivoco. vaina que ha durado 200 y pico de años. Entonces, sí, se puede, solo que tiene que funcionar más allá de ti. Ahora bien, ¿qué cosas, desde el punto de vista técnico, por llamarlo de alguna forma, qué cosas tendrían que procurar estas empresas? Ya una vez que el dueño toma la decisión, mira, bueno, yo quiero que esto trascienda, entendiendo que la cultura es el pilar fundamental, es decir, definir una cultura, comunicar esa cultura y cuidar esa cultura. Cuando me refiero a comunicar es, bueno, que esta cultura se tiene que impregnar en el equipo. Ahora, hay que bajar. entendiendo esto, que para mí y creo que tú estás de acuerdo conmigo, no solamente es el primer paso, es el paso que nunca se deja de dar. O sea, porque siempre tiene que estar uno en un proceso constante de culturización, porque bueno, la gente cambia y siempre va saliendo gente y va entrando gente. Ahora, más allá de esto, del tema de cultura, que lo podemos tratar en otro tema, en otro episodio, porque tiene mucha tela que cortar. Preocuparme por la cultura. ¿Qué otra cosa debería hacer o en qué cosas debería enfocarme o preocuparme si yo tomé la decisión de que esto fuese un negocio que trascendiera y pasara los 100 años? Hay como dos culturas, incluso contrarias, que la gente en el mundo empresarial toma. ¿Okay? Correcto. A veces es un mix de las dos, pero quiero como que las identifiquemos totalmente. Son dos vías que la gente como dos toma. Vías. Algunos otra vez hacen un mix, pero son como dos filosofías bien delimitadas. La primera es la gente que su objetivo es que la empresa permanezca y que esté sana, ¿sí? Es una gente que normalmente tiene un perfil conservador, es una gente que le gusta irse a dormir tranquilo, es una gente que cree en los demás, es un perfil de personas bien particular. Okay, que dicen, no, yo quiero dormir tranquilo, claro, quiero ayudar a mi comunidad, quiero hacer algo que funcione, quiero tener el mejor espacio posible para sacar lo mejor de la gente, quiero servir bien a mis clientes. No tiene mente de tiburón. Y hay otra mentalidad, otra filosofía, que es esta filosofía Shark, Entrepreneurship, Finance Bro, crecimiento, ¿cómo es que? Grow Hacking, que es una filosofía de crecimiento rápido. Cada vez que alguien dice grow hacking, muere un conejito en Birmania. Entonces, esta filosofía de crecimiento rápido es esta gente que dice, tenemos que captar la mayor cantidad de clientes y la mayor base de clientes rápidamente, tenemos que inundar el mercado con nuestra marca, tenemos que hacer algo disruptivo, irrumpir en el mercado y tomar todas las oportunidades de crecimiento que se puedan ya. Agresivo, ¿okay? Y rápido. Siempre es agresivo, siempre es rápido y ustedes van a ver esta gente porque esta gente es muy particular. Es una gente que siempre está en todo, es una gente que consume sustancias... Vale. No, mentira, eso no, eso es un chiste mío. Es un chiste porque, o sea, sí lo hacen, pero no sé, pero la cosa es que están buscando siempre adrenalina. Es una gente que los reta como
como el tema de hacer cosas rápido, normalmente son personas cuya característica principal o lo que más tú ves a primer momento es el ego, ¿ok? Y es una gente que quiere más. Yo escuchaba ayer del profesor Jaramillo, gente ninfómana, quiere más y más y más a cada rato. Son dos perspectivas diferentes y lo primero que uno tiene que hacer, porque nosotros hemos enseñado negocios por muchos años y lo más importante cuando tú tienes un negocio es la filosofía que te guía. No son las acciones que tomas en el día a día, porque si tú tomas acciones en el día a día, solo porque los demás te lo dicen y no tienes una filosofía que cohesione esas acciones, que sostengan esas acciones, vas a hacer muchas cosas y probablemente lo que termines es cometiendo todos los errores que cometieron los demás y haciendo cosas que tú ni siquiera no estaban alineadas con tu visión. Entonces, siempre yo parto que lo más importante, y es un conocimiento que tengo de hace poco, o sea, hace un par de años, de que la filosofía debe sostener las acciones que tome la compañía. Y estas dos filosofías tienen como unos parámetros de decisión. Entonces uno lo que tiene que hacer siempre es, yo me alineo, mi forma, mi personalidad, ¿se alinea más con esto o se alinea más con aquello? Y tiene que ver, y esto sí ya también te lo comento desde la experiencia, tiene que ver con que usted como dueño, ya como grupo de dueños la cosa se complica, pero usted como dueño, lamentándolo mucho, que aunque suene autoayuda, tiene que conocerse. Es decir, usted tiene que saber cuáles son sus límites, hasta dónde estoy dispuesto a llegar, cómo me gusta a mí vivir la vida, porque como a usted le gusta vivir la vida, eso se va a reflejar en el negocio. Si usted es una persona conservadora, pues su negocio no va a ser, usted no se va a sentir cómodo tomando acciones agresivas de mercado, por ejemplo. Si usted es una persona dinámica, proactiva no me gusta la palabra, pero una persona inquieta, por llamarlo de una forma. Que le gusta el riesgo. Exacto. Usted tampoco se va a sentir cómodo tomando decisiones conservadoras en su negocio. Entonces, creo que el primer paso es que usted se conozca, que sepa cuáles son sus límites, cuál es su forma de ser, cómo usted ve la vida incluso. Por eso le digo, se pone filosófico y autoayuda. Y ese yo creo que es el primer paso para decidir, bueno, yo quiero que este negocio vaya hasta este sitio o vaya por esta vía, porque eso es lo que usted le va a ayudar a sostener las cosas que se tienen que hacer para cualquiera de los dos casos. Totalmente. Bien, ¿hablamos de estas dos filosofías entonces? Sí, cómo no. Ok, voy a ir como que hablemos de las dos caras. Ok. Normalmente, cuando hablamos de una empresa que tiene como objetivo permanecer, su objetivo siempre está en tener unos estados financieros sólidos y tener bajo endeudamiento. Estado financiero sólido significa que los tengo activos lo que tiene tengo me son pertenece y que no tiene alto endeudamiento, que no tiene dinero en exceso en la calle. Una gestión conservadora del dinero. Gestión conservadora del dinero y los recursos. Y del apalancamiento, ¿ok? Hay muchas figuras que yo admiro que su gestión siempre ha sido conservadora, yo me identifico con esa línea. Y eso es, o sea, no importa las promesas de lo que yo pueda lograr, si yo me apalanco, que alguien me mete real, que me da un crédito y tal, lo que importa es, ok, que esto sea sostenible y que yo pueda mantener a la empresa abierta y con unas finanzas sólidas. Claro, eso es lo que guía mis decisiones. Tener muy claros los niveles de seguridad. Totalmente. Mira, financieramente hablando. Acabas de usar un término financiero importante. Bueno, por eso digo, claro, financieramente hablando. Porque mucha gente podrá pensar, no es seguridad el vigilante en la puerta. Sí, los niveles de seguridad, correcto. Que en el peor de los casos posibles, la empresa esté cubierta y que pueda pagar a sus acreedores. Ahora bien, eso es... ¿En una empresa? ¿Una filosofía? No, o me refiero al poder sostener eso en una economía normal. Implica cosas. Implica cosas, pero también es viable. Súper viable. Ahora, en economías como la nuestra, es viable, es factible, es real. Hay muchas empresas aquí que viven sin crédito. No. Okay. No, sí, no solamente eso, me refiero a cómo hacer crecer el negocio desde esa filosofía, porque ¿qué me encuentro yo con mis clientes? La típica, bueno, quiero hacer plata ya, quiero crecer ya, quiero todo ya. Sí, como que si estuvieran persiguiéndolo. Correcto. Y no hay, o no es común, no es típico en el empresario venezolano el
construir. O sea, esa filosofía de que, bueno, vamos a hacer Un paso a la vez. un paso a la vez, vamos armando cosas para que como consecuencia de hacer las cosas bien, nos va a ir bien. Correcto. Sino que es tengo que hacer. es saliendo a repartir batazos. Dame el botón, dame el botón. Sí. Entonces, ¿es viable en nuestro tipo de economía o es viable para la forma de ser del latinoamericano en general? O sea, una cosa es Latinoamericano que sea no, viable, venezolano. Porque, a ver, y aquí se va a poner xenofóbica la cosa, pero es que el caribeño es así. Sí. Es payer. El sureño, estoy hablando de América, ojo, Chile, Perú, Ecuador, Más Paraguay, tranquilidad. Uruguay, es mucho más Los sosegado. andinos. Los andinos en general son mucho más sosegados para el tema de negocio y de riesgo en general. Es viable, sí, porque hay empresas que lo hacen. Ok. Que tú me digas a mí que quieran, no sé. Ajá, eso. Exacto. Bueno, Esa era ya la si pregunta. no quieres, no quieres. Al final tú siempre te puedes ir por otra filosofía. Esto es un Claro. problema, además. Claro. ¿Sí? Pero sí es viable. De hecho, las empresas que tienen bajo endeudamiento normalmente tienden a soportar mejor los embates del mercado que en Latinoamérica, en nuestro continente, son muy seguidos además, ¿ok? Por problemas internos, economía, etc. Y cuando tenemos empresas sólidas financieramente, lo que termina pasando es que estas empresas aguantan mucho mejor las crisis. Claro. Están mejor preparadas. Total, Desde porque todo son punto más de vista. robustas. Son más robustas y no tienen cositas sueltas por ahí. Sí, y no solamente un tema de que tienen, en español, que tienen dinero para aguantar la pela. No solamente es eso, es que además tienen la filosofía y la actitud para aguantar la pela. Total. Porque no solamente necesitas dinero para aguantar las crisis, es que necesitas comportarte de una manera particular para soportar la crisis. Eso le dicen templanza Templanza. en el mundo estoico. Saber que cuando vengan los momentos malos van a venir también los momentos buenos y que nada dura para siempre, ningún extremo, ni las crisis más complicadas, ni los mejores momentos. Porque no tiene sentido prepararte y tener todo listo, porque cuando hay un momento de crisis te desesperas y te vuelvas loco y no hiciste... Correcto. Entonces esta filosofía mantiene la templanza porque además ve a largo plazo. Entonces yo sé que en el largo plazo las cosas pueden salir bien, aunque en el corto plazo pasen cosas terribles. Sí. ¿Sí? Cuando vamos a una empresa de filosofía de crecimiento rápido, esta gente le fascina el endeudamiento. Ah, eso le da un crédito y Apalancamiento se le tiran encima. total. Epa, casos que yo he visto donde los Crédito, socios, préstamos, de si todo, buscan préstamos inversiones. personales. Sí. y que además buscan estos préstamos personales. No es que yo he visto tantas cosas. Gente que hipoteca sus casas, Sí, que vende para pagar carros. gastos. Sí. En vez de recortar gastos y ajustar la empresa a la realidad, prefieren endeudarse para mantener una estructura innecesaria. O sea, yo he visto empresas en Venezuela que se endeudan muchísimo, que buscan capital solo para mantener un board de directores que no necesita, porque eres una empresa pequeña. O sea, Correcto. tienes un bodegón, no necesitas unos directores, tienes un bodegón, relájate. Pero prefieren endeudarse con todo para pagar incluso gastos que son innecesarios. Para pagar dividendos, utilidades. Para pagar los dividendos es peor. Entonces, estas empresas viven apalancadas y sobre todo, en el mejor de los casos, se apalancan para hacer pruebas. Y digo en el mejor de los casos porque no es tan irresponsable como apalancarse para pagar gastos, pero gente que vamos a traer un nuevo producto y vamos a traer una tonelada completa. Un camión, Ojo, yo he escuchado cosas tan locas en sesiones como que, bueno, es que así es que se hace plata, con la plata de los demás. Y wow. Y yo, bueno, sí, pero como que no te sabes ¿Cómo la historia funciona, completa. ¿Cómo funciona Mira, el dinero? yo creo Correcto. que lo he dicho ya aquí varias veces. A mí me impresiona la cantidad de gente que no sabe cómo funciona el crédito. No. O sea, me preocupa mucho, o sea, sinceramente me preocupa mucho que hay gente que no sabe cómo funciona el crédito. Pero bueno, eso es una cosa, como que difieren, ¿no? Las empresas de filosofía de permanencia y filosofía de crecimiento rápido. La segunda es que las empresas con una filosofía de permanencia siempre tienen una gestión austera de los gastos. Usted va a ver que la gente cuida todo, el papel. O sea, y no es un tema de plata, es un tema de filosofía ante la vida. Correcto. ¿Sí? No, es un tema de no malgastar recursos innecesariamente, no importa si estemos en épocas de vacas gordas o vacas flacas, es una filosofía. Porque ¿sabes qué no funciona? Y he visto que muchos dueños lo hacen, que cuando la vaina está mal, quieren recortar todo. Sí, no tiene sentido porque ya, si llegaste a ese punto es que está todo mal. Sí, y aparte que la cultura no se cambia así. Claro. Si tú no la estableces desde el principio, que la gente tome decisiones con una gestión conservadora de los gastos,
sencillamente a lo mejor metes un montón de gente botarata que no le para pelota y cuando tú empieces a recortar porque tienes un problema financiero, la gente no va a estar alineada con eso. Claro, mucha gente también que está escuchando esto nos podrá decir, bueno, pero ¿cómo logro eso? Que la gente cuida Desde las el día cosas, eso es primero del día uno. Hay ejemplos como el caso de Southwest Airlines que tiene una cultura de gastos controlada. ¿Por qué? Bueno, porque recompensa a la gente al final del periodo, porque lleva esos indicadores y dice, mira, fuimos eficientes, muy eficientes este año con el tema de la ejecución de los presupuestos, viene al final de año que tienes tu bonificación. Entonces eso hace que la gente... Siempre que la empresa funcione, no Claro, es que vamos obviamente. a recortar Bueno, eso, como Boeing, por que eso. Boeing empezó a recortar y ahora los aviones se caen, tampoco así, no exageren. Claro, pero claro, es diferente, porque aquí está fabricando, aquí está sirviendo. Pero una forma de sostener esa cultura, o sea, primero tienes que comenzarla desde el inicio y en segundo lugar, bueno, si recompensas a la gente, pues la gente se siente más estimulada a... es por eso que cuando este tipo de empresas van a hacer, por ejemplo, una compra, son muy estrictos a la hora de los criterios que usan para comprar. Pero ¿sabes qué creo que es más poderoso? Uh-huh. Cuando el dueño es un ejemplo Obviamente, de la austeridad. claro. Y en el caso particular de Software es así. Hay un... No, ¿quiénes fueron los fundadores de Software? Nunca me acuerdo, son dos. Nunca me acuerdo. Los apellidos son complicados, por eso no me acuerdo. Hay una lista, yo nunca soy buena para los nombres. Hay una lista, hay un libro que se llama The Outsiders, que es una lista de 8 CEOs que son muy relevantes en el mundo o en Estados Unidos porque rompieron los récords del S&P o del rendimiento del S&P en varios años seguidos, 20 años, 30 años, ¿no? Y a mí una de las cosas que más Herb Kelleher. Kelleher y Rolling King. Kelleher era el abogado y King era el que lo estaba acompañando en el bar. Y le dijo, coño, sí debe ser buen negocio, porque los aviones pasan todo el tiempo. Es una historia súper divertida como ellos se les ocurrió fundar Southwest. Bueno, cuando uno analiza las historias de estos 8 CEOs, vemos cosas como que, por ejemplo, hay un carajo, yo nunca me acuerdo de ningún nombre, pero compró ABC. Ok. Y cuando él llega a ABC, ¿es ABC? No lo sé. ABC, creo que sí. Está en New York, ABC. Todas están en New York. Ok. Bueno, cuando llega había una cultura de que todos los directores tenían limusinas, vagos, Claro, no sé qué más, y cuando él llega, él anda en taxi y camina, anda en taxi y camina, y llega a comprar la compañía y llega en taxi. ¿Sabes? O sea, es como... Las cosas aquí en esta empresa se van a hacer diferentes porque aquí no hay utilidad, no hay rentabilidad. Estoy comprando esta compañía y vamos a cambiar la cultura. Pero, ¿qué sucede? Que es mucho más fácil seguir estas indicaciones cuando el dueño cuando hay un ejemplo. es el ejemplo. Yo he visto muchos ejemplos de dueños que son muy botaratas y que despliegan, ¿sabes?, el plumaje del pavo real. Y es muy difícil que tu equipo te acompañe en un proceso de ser conservador cuando tú eres el primero que bota la plata por la ventana. Entonces creo que el mejor ejemplo o la mejor forma de lograr esto es cuando el dueño de la compañía es el primer ejemplo sobre lo que es ser austero. Y yo creo que cuando tú tienes a alguien a quien seguir y tienes un ejemplo a seguir en todas las decisiones y no malgasta el dinero y tal, eso hace mucho más fácil que tú te plegues a esta cultura. Correcto. Cuando hablamos de las empresas de crecimiento rápido, mi amor, nada, para todo. Eso es plata para aquí, plata para allá, y si falta no importa, buscamos inversionistas que metan dinero. Incluso no es ni siquiera... Y por eso las inversiones son agresivas. Claro, y por eso incluso es el tema filosófico, porque no es solamente las inversiones agresivas y el gasto a lo que da, y los gastos de representación. Entonces, esas empresas son las que tienen las partidas más altas de gastos de representación, porque lo importante o parte de lo que viene o de las características que viene con ese tipo de mentalidad es aparentar. Total. Entonces son las empresas que tienen el nombre en el edificio, son las empresas que tienen un lobby fastuoso, que son 4 recepcionistas, la flota de vehículos. El caso que siempre lo ponemos acá, de WeWork. De WeWork, que el carajo lo primero que hizo, la empresa no tenía utilidades, sino que fue una ronda de financiamiento y se compró un avión. Claro, porque él tenía que visitar rápidamente todas las sedes de WeWork. Entonces... Esa fue la excusa para que el board le aprobara la compra. Lo peor es que el board se lo aprobó y que es una... lo peor es que después que estafó a mucha gente, hace ya casi 10 años que ocurrió la primera vez, le volvieron a dar plata hace poco. No, ya la gente ya ahí merece... No, merece que que por mí que le robe la plata a quien sea.
esta gente es un tema de aparentar, un tema de cómo te vistes, es como la gente te trata, cosa que es una locura porque hay demasiadas historias de multimillonarios que no se vestían y no tenían carro fancy y lo lograron demasiado. Correcto. Estos son como ideas que la gente se va metiendo, Sí. y es un tema de que... Personalidad, De básicamente. personalidad, sí. Y normalmente las inversiones que se hacen son agresivas, donde más gastan estas empresas en mercadeo, porque es otra vez de Claro. cacarear, vociferar las cosas en exageración. Y que además lo que termina, y esto es algo que también siempre hemos dicho, o lo que termina afianzando este tipo de cultura es que estadísticamente hablando, algunas de estas empresas Tienen la éxito, pegan. y la tienen bastante Sí, éxito. sí. además. Entonces, ¿qué pasa? La Eso gente dice... valida, es que hay que ser así, hay que ser mente de tiburón. Lo que pasa es que hay muchas historias de empresas que no son así y lo logran demasiado, pero no son atractivas. pero no son atractivas, no son y nadie atractivas. quiere escribir Claro. de un carajo que pasó 50 años con el mismo Esperando a carro. que la vaina funcionara, exactamente. Sí, o sea, eso no es atractivo. Ay, un Correcto. carajo No que es pasó sexy, 50 no es- años con el mismo No carro es sexy a nivel y comunicacional. dona su dinero, el 90% de su dinero. Ay, no, pero eso es aburrido. Claro, Es aburrido. mejor aquel que tiene 40 mujeres y un carro increíble y un Correcto, avión. Eso es más correcto, atractivo. Correcto. Pero las historias que son más sexy no quieren decir que son las que hay que seguir porque tengan resultados. Hay muchas historias que no son sexy y no se cuentan y tienen más resultados, porque es un pensamiento a largo plazo. Entonces esta gente bota La pierde, plata. sí. La pierde totalmente. Y hemos lamentablemente conocido gente aquí así, Sí, vale, por que supuesto. además gasta dinero que no es de ellos, sino de inversionistas que creyeron en su pitch. Claro. Le hice un pitch y me lo No, creyeron. te tengo gente que ha pedido préstamos bancarios para hacer campañas publicitarias, por ejemplo. O sea, Es un tema. eso es el colmo. Sí, eso está. Mira, es eso un es tema. yo no creo que exista. No, sí hay otra. No. Ah. Sí, obviamente sí debe haber, pero no creo que exista ningún libro de management en donde tú puedas encontrar un capítulo que te avale que eso pueda funcionar de alguna forma. O que eso llegue a buen término de alguna forma, jamás. Bien, obviamente la gestión en las empresas a largo plazo es conservadora, la gestión de crecimiento en las empresas de crecimiento rápido es una gestión arriesgada, donde no hay análisis de riesgo. Normalmente en las empresas que duran 100 años, y aquí voy a entrar como un tema que se vuelve un poco técnico, hay análisis financieros sencillos basados en certezas del hoy. Cuando tú, por ejemplo, analizas los inversores en valor más importantes, que son CEOs de empresas, siempre dicen que ellos toman las decisiones basándose en cómo está la empresa hoy. ¿Okay? Y viendo lo básico del estado, sus estados de Sí, resultados. lo que ven son los estados de resultados. Tenemos el caso, por ejemplo, de Warren Buffett, que jamás y nunca ha usado, Charlie dice, Warren habla de los flujos de caja proyectados y yo jamás lo he visto usar ni una calculadora ni un Excel. O sea, nadie sabe, o sea, la vaina es en su cabeza, Claro. porque sus cálculos son muy sencillos, pero además están basados en certezas, en los que es hoy. Entonces ellos lo que hacen es analizar inversiones a partir de las opciones que tienen en el día de hoy, y otra pregunta que hacen es, ok, ¿qué tiene que pasar para que estas certezas cambien? Claro. A ver si ¿Cuáles son las amenazas? estas empresas pueden tener una ventaja competitiva a largo plazo, y hacen un análisis que es más de estrategia competitiva. Ellos le dicen foso Claro. competitivo que otra cosa. Que hoy en día lo que prela es otra vez trayéndonos el tema de la cultura de riesgo, es que, bueno, los flujos de caja proyectados, se toman decisiones en base a lo que se espera que va a pasar y no a lo que está pasando, que es lo que comenta Carla, que es la certeza. Entonces, desde la gestión conservadora, tú ves un estado de resultados y te dices, mira, esta empresa está generando utilidad, esta empresa Y efectivo. esta empresa es muy probablemente sea una buena inversión. Como bien comentó Carla, bueno, ¿qué cosas ponen en riesgo esto que está pasando hoy? Tales y tales cosas. Bueno, si voy a invertir o no voy a invertir. ¿Qué sucede la otra de la acera? No, el estado de resultados, ¿para qué lo vamos a ver? ¿Cuánto es el flujo efectivo y cuánto podemos llegar a vender? ¿Cuál es la expectativa de que este producto va a calar? ¿Cuál es el beta? ¿Cuál es el alfa? ¿Cuál es la fluctuación? Y todo es una esperanza. Y una probabilidad. Miren, hay algo que es una filosofía. La inconsciencia del hombre blanco, dicen por ahí. No solo, y aparte que empiezan, o sea, para mí los peores financieros son los que hacen análisis a futuro. No solo a futuro, sino técnicos, que hay un punto en el que, como la vaina es tan técnica, se creen la mentira. Sí. Porque dicen, es que esto es muy técnico, mira mis hojas de Excel y mira mis fórmulas y mira mis betas y mis Q. y yo le puedo decir, no porque tú hagas unas fórmulas complejas basadas en cosas que no son reales, quiere decir que eso se acerca a la realidad. No te puedes creer el Excel, no te puedes creer la proyección.
Y lo que yo veo es que mientras más se complica el análisis financiero, no ayuda a la toma de decisiones porque pierdes de vista la verdad, porque te embolatas en todas las mentiras y las suposiciones que estás haciendo y no te enfocas en los verdaderos números. Yo soy partidaria de una visión financiera basada en la verdad, la certeza de hoy y con mucha seguridad y conciencia de hasta dónde llega el conocimiento humano y qué no puede predecir. Claro. Porque mucha gente piensa que porque proyecte una hoja de Excel a 5 años, eso va a pasar. Claro. Y la verdad, esa no es la mejor gestión financiera posible. La certeza de lo que está ocurriendo hoy. ¿Qué te dice hoy? Los estados financieros, bien hechos obviamente, te dicen lo que está pasando hoy. Esta es mi realidad hoy. Hasta aquí puede llegar mi empresa hoy. Lo que va a pasar mañana, no sabemos. Entonces, sí, pero es que para eso hay fórmulas. No, entonces, no hay fórmula. No, eso no hay fórmula, porque o sea, si no, pregúntenle. Sí existen, pero no sirven para predecir pregúntenle, nada. Yo siempre pongo este ejemplo, pregúntenle a estos carajos que hacen esas proyecciones en el 2019, cómo quedaron sus proyecciones. Total. O sea, por eso es que, y más allá, saliéndonos del tema de la visión conservadora o la visión de riesgo, es que usted no se puede creer en las mentiras. O sea, usted no se puede creer una mentira. Tú no te puedes enamorar de tu propia historia y de contar las historias que te contaste que no son realidad. Claro. Que tú quieres, no. Correcto. Entonces, aquí hay un tema que Charlie le dice, que lo tengo también aquí, que es la visión oportunista. La visión oportunista de estos CEOs que les comentaba, busquen el libro de Outsiders, es muy bueno. La visión oportunista es cómo yo hago lo mejor con lo que tengo hoy, ¿sabes? O sea, ¿cuáles son las oportunidades que tengo en la mesa y cómo yo le saco el jugo a las cartas que tengo el día de hoy? En cambio, cuando hablamos hacia estas personas que tienen estas empresas, la visión no es oportunista, sino que pasa a ser yo quiero ser el primero o yo quiero lograr estos números de ingresos o estos números de utilidad porque vamos a hacer estas inversiones y lo que están es mucho en el futuro y no sacan el mejor provecho del presente. Y esa es la gran diferencia en las formas de gestionar financieramente las compañías. Cuando yo tengo una visión oportunista de que tengo, estas son mis cartas, las voy a jugar bien, versus yo quiero quitarle las cartas a los demás o quiero adivinar. No, déjame leerle la mente a ver qué carta tiene aquel, porque al final tú no controlas nada. Creo que eso es una de las cosas de las lecciones más importantes en negocio. Y lo que sucede también es que para esos comportamientos hay niveles. Si, por ejemplo, estaba viendo ayer una serie en Max, la serie de Chespirito. Buena. La novela. Sí, es una novela, básicamente. Pero ocurrió algo. Resulta que, claro, por temas de derechos, ellos no pueden decir los nombres, pero el caso de donde empezó el programa, que fue en el Canal 8 de México, y versus Televisa. Entonces, Televisa quería que el Chespirito se fuera, porque era el programa con más rating. Resulta que él quería respetar su contrato con el Canal 8 y le dijo, mira, esto no voy a poder, ¿qué tal? Yo voy a respetar, cuando terminemos, conversar. ¿Qué hizo el de Televisa en ese caso? Compró Canal 8 y listo. Sí, eso es una táctica de negocios válida, totalmente. El problema es que era el dueño de Televisa. O sea, Televisa es prácticamente dueño de medio México, por así decirlo. La otra mitad de Carlos Slim, la otra mitad de los dueños de la familia, de los dueños de Televisa. Ahora, si usted tiene una mediana empresa o tiene una pequeña empresa, usted no puede pensar así. O sea, ese tipo de comportamiento agresivo, usted no tiene cómo respaldarlo. No, porque aparte pones en riesgo todo lo que tienes. Él no ponía en riesgo todo lo que tenía. Claro que no, para él comprar ese canal era un fin de semana de él en un club, o sea, tan sencillo como eso. O sea, a veces queremos o a veces no. A veces no es que queremos, es que hay una cultura, sobre todo en redes sociales, de querer incorporar acciones o tácticas de los grandes y que usted la aplique en su negocio de vender empanadas. No se puede, bebé, porque es que no estás... No tienes el contexto. No tienes ni el contexto ni la musculatura financiera para tomar ese tipo de decisiones. Si quieres copiarte algo de los grandes, cópiate de las empresas grandes que han durado mucho, cópiate su enfoque en la cultura, su enfoque en elegir a la gente correcta, su enfoque en ver a largo plazo. Su enfoque en la coherencia pero no de las en sus niveles de apalancamiento, porque Apple tiene 85% de apalancamiento en sus activos. O sea, 85% de todo lo que tiene Apple lo debe. Correcto. Pero eso es una forma de Apple de ver el negocio. Y porque Apple lo haga, yo lo tengo que hacer, mi amor. O sea, tú no tienes un iPhone, no tienes un producto como iPhone que se venda a nivel mundial y que porque sea un palo de utilidad. Exactamente, a la hora de una crisis, fácilmente ellos pueden pagar esa deuda.
o alguien más les presta, o alguien los compra, o ellos Lo que sea. liquidan sus productos y pueden llegar a ese monto. Por eso es que toman ese riesgo. Lo que pasa es que la gente ve es la acción, Correcto, pero pero no ni la filosofía, ni lo que está detrás. ni el contexto en el cual tomaron esas decisiones. Correcto. ¿Qué es lo que sostiene eso? Porque otra vez, esa gente no está en un startup, esa gente no está jugando carro, esa gente rinde cuentas. O sea, Una junta directiva, unos accionistas. Exactamente, exacto. Tengo Claro. acciones en Apple. Correcto. Entonces, esa gente no toma decisiones a la ligera. No es que, mira, wow, mira, porque ellos se mueven, ellos lo logran porque ellos son así. No, no es que son así. Es que detrás hay toda una lógica y una estructura que sostiene ese tipo de decisiones. El problema está que cuando tú ves eso en Instagram, es un loquito que se leyó un fragmento de algún libro. de un libro o de un artículo y te lo vende a ti como una táctica. Y eso es muy peligroso. Totalmente. Y por último, una cosa que separa a las empresas que duran 100 años versus las empresas de crecimiento rápido es que las empresas que duran 100 años tienen un enfoque en especializarse en lo que saben hacer bien, ¿ok? Importante, y se enfocan en estar donde pueden ganar, que es este enfoque que siempre hemos hablado, que es la estrategia La competitiva. estrategia competitiva. Mientras que aquellos se enfocan en llegar rápido siempre, llegar primero, Y hay de que rama en llegar rama. rápido. Donde lo que esté dando, eso es lo que vamos a hacer. Y dos, se bañan en todos los charcos porque hay que aprovechar todas las oportunidades, Carla. Todas las oportunidades que te lleguen hay que aprovecharlas, agarrarlas todas. Claro. Aunque yo no gane ahí, yo no conozca el negocio, nada. Y yo siempre digo que el mejor negocio que tú puedes poner es el negocio que tú conoces. Correcto. Porque aquí hablamos mucho y muchas de estas empresas de crecimiento rápido se enfocan en los sectores ganadores. No, que estos sectores están creciendo, sí, pero sector ganador no es igual a que tú vayas a ganar como empresa. Porque puede pasar que ahí hayan personas o empresas que sepan lo que están haciendo y tú que no sabes nada, por más que te metas en un sector ganador, a lo mejor pierdes porque no tienes idea del negocio. O simplemente llegaste tarde y ya la porción de la torta que te va a Está tocar muy es chiquita. muy pequeña. Y el que está en un negocio que conoce, aunque no sea un sector ganador, es muy posible que tenga más rentabilidad que los que no conocen los negocios y se meten porque hay un sector ganador. Entonces, sí veo que mucha gente enfocada en el crecimiento rápido siempre está buscando es la rentabilidad del negocio y no su especialización y su conocimiento del negocio en el que se va a meter. Sí. Que eso lo hablamos, no recuerdo en qué episodio, en donde te comentaba ese afán, sobre todo en el caso venezolano, ese afán de enfocarme todo hacia la venta, que parece que la única actividad que tiene el negocio es vender. Y no, o sea, lamentándolo mucho, tu negocio tiene otras actividades que de hecho que si las haces bien, una de las consecuencias por lo que te va a premiar el mercado por hacer todo eso bien es que vas a vender. Y la gente lo ve al revés, o la mayoría de los empresarios lo ven al revés, es que salir al mercado, hay que vender y después yo arreglo todo el desastre que genera porque si tuviste la suerte y vendiste mucho, vas a generar una serie de un caos impresionante que después va a ser muy difícil de recoger. Entonces, yo normalmente con mis clientes siempre tengo este tipo de conversaciones y es que, bueno, sí, hay que vender, pero también hay que hacer todo lo demás. O sea, un negocio no es solo la venta, un negocio es gestionar el dinero que eso genera, gestionar a la gente, gestionar a la operación, estar muy atento a los cambios del mercado, a lo que el cliente quiera, cómo satisfago yo esas necesidades para otra vez hacer mucho más fácil el camino de la venta. Pero no, la gente quiere vender a toda costa y no se preocupa por todo el resto. Y sí, yo entiendo que pues en Venezuela, que la vaina está difícil. Chévere. Para todos. Para todos. Pero ¿qué pasa? Si usted se concentra solo en la venta, lo que va a pasar es que usted va a comer hoy y posiblemente mañana no. Porque si alguna mala propiedad tiene el dinero, es que se acaba. O sea, usted puede facturar muchísimo, pero si usted no gestiona adecuadamente el negocio, nada de lo que facture va a ser suficiente para arreglar el caos. Total. Y además que si salgo a vender sin asegurarme que puedo sostener esa venta Claro. o ese crecimiento, lo que termina pasando es que el cliente no recibe el producto en los estándares que tú le dijiste y no recompra. Correcto. Y eso lo vemos lamentablemente muchas Muchísimo, veces. pasa mucho. De hecho, es uno de los cánceres de la empresa venezolana actualmente. Es simplemente me concentro, gano terreno, gano mercado y después que gane el mercado, ¿y ahora qué hago? Ahí es donde comienzan los problemas. Y que lamentándolo mucho, por eso que les hablo con propiedades de esto, porque lamentándolo mucho, cuando llegan a esa etapa, que se meten en ese problema, es cuando nos llaman. Sí. Bueno, ¿qué hago? Bueno, Coño, pero ¿por qué eres así? Tú lo pudiste haber hecho un poquito antes. ¿Tú sabes qué me he dado cuenta? Porque ya tenemos muchos casos así, ha pasado muchos años, que normalmente la gente que se enfoca en ventas y mercadeo
y le va muy bien, termina yéndole mal por mala gestión. Claro, pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Por eso Total. le digo, vender no es la única función que tiene un negocio. No. La venta genera la operación del negocio. Es decir, cuando usted entrega un producto, de ahí se generan muchas cosas. Se genera lo fiscal, se genera lo financiero, se genera lo operativo, se genera lo humano. Porque para entregar ese producto usted necesitó gente para que Hacer cosas. ocurrieran cosas. Entonces, si usted estimula a vender más, sí, usted puede ser que facture más, sí. Y digo facturar y no ganar, porque facturar no es igual a ganar. Y bueno, pregúntale a Carla si eso no es así. Y es por eso que cuando usted solamente vuelca toda su atención a eso y no se preocupa por lo que sostiene esa operación, normalmente la venta termina matando al negocio. ¿Y cómo lo mata? Lo mata con caos. Y el caos no se arregla con dinero, gente. Y eso es lo más triste porque se arregla con gestión y con orden. Y lo que te iba a comentar es que nosotros ya tenemos clientes que tienen años en el mundo de los negocios, Sí. gente con 60 años, y lo hemos escuchado varias veces. Es que yo ya pasé por eso, de no dormir, de estar endeudado, y yo no quiero volver a pasar por ahí. Correcto. Y normalmente la gente que empieza, lo que te decía ahorita, que empieza con un enfoque en ventas y mercadeo, termina teniendo muchos problemas por mala gestión, Claro. y eso incluso les hace que tomen conciencia para que se enfoquen en esa gestión interna, en el elegir a la gente correcta, en unas finanzas sanas, y termina pasando que cuando pasa suficiente tiempo la gente cambia como de bando. Empiezan en una perspectiva de crecimiento rápido y después cuando se dan golpes, porque los golpes que te das cuando tienes ese nivel de apalancamiento, ese nivel de caos, ese nivel de crecimiento sin enfocarte en soportar el crecimiento, lo que termina pasando es que tú dices, ya no quiero vivir esto, y gente que termina yéndose al bando de, ya va, quiero ser conservador, quiero vivir una vida más tranquila, quiero tener un negocio que pueda permanecer abierto. Cosa que, por ejemplo, y esto es un ejemplo que hay que tomarlo con pinzas, porque no es literal lo que voy a comentar, que fue el caso de Amazon. Amazon creció de manera orgánica, pero también creció de manera muy ordenada. Es decir, no se volcaron solo a la venta. Ojo, poniendo un gran asterisco, y que fue una empresa que comenzó apalancada. O sea, por mucho que a usted le muestran la foto de Jeff Bezos en su oficinita con la cosita, su padrastro le dio plata en banda. Era un tipo hipermillonario. Entonces, él no tenía la presión de la caja. Y eso yo lo entiendo. Yo entiendo que la presión de la caja te lleve a tomar decisiones y a volverte arriesgado y a cegarte por el tema de la venta. Pero yo te digo otra cosa, no te pongas en esa situación. No te pongas en esa situación. No te pongas en esa situación. O sea, ¿por qué te tienes que poner? ¿Por qué? Porque cuando tú te empiezas a ahondar en esta gente que se puso en esa situación, es que Carla, es que eran unas oportunidades. O sea, a veces no teníamos que alquilar esa oficina porque para que la gente viera que éramos serios. O teníamos que probar y yo es que no tenías. O sea, no tenías, lo decidiste y está bien, pero no tenías. Y a veces vemos cómo estas empresas se ponen en estas situaciones porque se dejan llevar por unas presiones de mercado, unas presiones sociales, unas presiones del equipo, unas presiones de sus socios. Que no tenías que meterte en ese peo. O sea, te lo buscaste, literalmente te buscaste la vaina. Exactamente, que no son impuestas. Porque, a ver, el mercado golpea, sí. Pero el mercado te golpea cuando tú asomas la cabeza. Es decir, cuando tú decides, voy a ver qué pasó. Pero si tú estás tranquilito y tú vas por tu camino y por tu sendero, el mercado no te golpea menos, no tiene por qué golpearte. No es que sale a buscarte a ti específicamente. Sino que, bueno, pasan cosas y ya. Pero si tú te expones, bueno, ahí sí te van a dar con todo. Y el mercado no perdona, primero porque es ciego, es sordo, no tiene sentido de la justicia. Ni emociones. Ni emociones, simplemente... Entonces, no te expongas a situaciones solo porque te contaste unas historias de que hay que crecer rápido, de que hay que lograr esto, de que, no sé, tengo que lograr eso antes de los 40 años, qué sé yo, cualquier historia que la gente se cuenta. Se contó esas historias y eso lo llevó a exponerse a situaciones que vienen como consecuencia de querer hacer cosas cuando no te tocan todavía. Correcto. O sea, no te estés apurando, no tienes a nadie que te esté persiguiendo. Hay una persona que es un autor que conocí ayer de un libro que me gusta mucho que se llama Anticrisis, y él dice que los problemas y las crisis de las empresas se generan cuando vamos en contra de la cultura de la compañía. Y sí, cuando nos desviamos de la cultura, cuando nos desviamos de nuestro
de nuestro norte, cuando queremos hacer más cosas de las que podamos hacer en un momento Y determinado. hay muchísimos ejemplos de generan empresas, las crisis. correcto, de empresas grandes que se cayeron. Kodak, que es el más famoso, Canon en su momento, que está en el mismo rubro, otras empresas así que se desviaron. Bueno, hay Ah, muchísimas. Procter & Gamble también. Procter & Gamble, de hecho, quebró no sé cuántas veces, precisamente porque, bueno, su cultura hasta cierto punto le jugó en contra con el tema de la innovación y de meterse en mercados que no habían Que no dominado, conocían. hasta que tomaron conciencia y dijeron, mira, el tema de los químicos es lo nuestro, el tema del cuidado personal es lo nuestro, y ahora es la Procter & Gamble que hoy en día conocemos. Pero en su momento también se dieron muchos golpes precisamente por lo que comenta Carla. Se desviaron de su core, se desviaron de su cultura y no respetaron su esencia para ponerse a buscar cosas donde tal vez, y otra vez, y tiene que ver con la estrategia competitiva. La estrategia tiene que ver no solamente con lo que funciona, tiene que ver en que hay espacios en el mercado donde tú puedes ganar y hay otros espacios en donde no. Y el problema cuando le ocurre a todas las empresas es cuando no respetan ese principio. Cuando me quiero arrimar, pues yo quiero quitar todo el espacio a todo el mundo. Sí. No se lo va a quitar todo el mundo. O sea, quédate en lo tuyo y protégelo tanto para que nadie te lo quite. Correcto. Que quiero hacer hincapié aquí que cuando decimos quedarse en el core y respetar la cultura no es vender lo mismo siempre, que mucha gente no. Sí, No es vender lo mismo siempre. Eso no implica que no vas a evolucionar, ojo. Y es una cosa importante, un ejemplo tonto, satisfacer una necesidad, no importa cómo evolucione esa necesidad. Claro. Si la gente, por ejemplo, quiere leer, antes, bueno, usaban pergaminos, después libros, ahora Kindle, ahora no sé qué, y sencillamente es quiero aprender algo y las formas en las que aprendes son diferentes. Me enteré ayer que está esta empresa de Beretta, que vendía armas. Correcto. Y después de la guerra y tal, ya no se vendían armas y resulta que ahora se dedican 80% de sus ingresos vienen por armas deportivas, de cacería y tal, no sé qué, y el 20% vienen por armas que venden a la policía. Sí. Pero antes ellos hacían ballestas. Sí, correcto. Entonces es como, tú puedes evolucionar esos productos, no te estamos diciendo que toda la vida vendas lo mismo, sino que tú entiendas cuál es la necesidad que satisfaces en el cliente, que la satisfagas muy bien y que evoluciones con esa necesidad y que busques nuevas formas de satisfacer esa necesidad. Y eso te va a obligar a que tú desarrolles otros productos y servicios. Pero eres fiel a la necesidad que tú resuelves y el problema que tú conoces mejor que los demás. Y te asegura tener ese espacio para ti, es decir, lograr ese lo que llaman los que estudian el low-cap, ese share de mercado, que asegurártelo. El mantenerte fiel a esa satisfacción de la necesidad del cliente vía cualquier producto que venga de esa evolución de estar pendiente de cómo tu cliente va cambiando y cómo la tecnología va cambiando y cómo las cosas van evolucionando. Total. Así que bueno, la recomendación es que elijas. O sea, si ya tienes varios años en tu negocio, ¿qué quieres? ¿Tú quieres mantener esa empresa abierta a largo plazo? ¿O es una empresa que la diseñaste para satisfacer tus necesidades, que también es válido, crecer muy rápido, lograr ciertos hitos a nivel personal o facturar? Por ejemplo, hay mucha gente que que quiero facturar mi primer $1.000.000 y hace cualquier cosa por eso, porque son objetivos personales. Válidas las dos posiciones. Sí. El tema es que siempre seas coherente y cónsono con lo que quieres y que si tú dices, no, yo sí quiero una empresa que permanezca, una empresa que me trascienda, las decisiones que tomes en tu día a día aporten hacia eso. Porque jugar en los dos bandos... terminas mal. Sí, es mucho peor. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Listo, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Chao.